Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 en las instalaciones del SECOM. Este es un programa de la Dirección de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, estamos llevando para ustedes un programa más de Aprendamos Economía. Y si está viendo su televisión, estamos en el canal 35.1 en TV abierta. Si usted tiene cable, estamos en el canal 9. Pero si va manejando, vaya escuchando a la voz de la universidad, que es Radio UJAT, en el 107.3 de FM. Y tenemos un teléfono en el estudio, es el 358-1596. Y bueno, iniciamos el programa el día de hoy, un programa bastante interesante. Ya vamos a platicar un poco sobre este tema. Pero antes de empezar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en el programa. Bolívar. Sí, Maestro Paz, buenas tardes. Gildardo también, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas cierto, tardes. un programa interesante el de hoy y un poquito de escuelita más al rato, ¿no? Así es, Gildardo. Pues como todos los martes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos, colegas. Muchas gracias. En este pequeño espacio que tenemos cada semana, donde podemos filosofar y analizar a profundidad algunos de los temas más importantes. Creo que el día de hoy va a ser muy interesante. Yo quiero saludar a todo el público que nos ve aquí en Canal 35, a todo el que nos ve en cada uno de los rincones del estado de Tabasco y fuera del estado de Tabasco. Un saludo muy cariñoso y afectuoso, mejor dicho, de cada uno de nosotros. Acuérdense que el próximo 10 de mayo, unos días más adelantito, 2 días más, celebramos a todas las mamás del mundo, de nuestro país, de nuestro estado y nuestra propia mamá. El próximo 10 de mayo es el próximo jueves de este mes. Y un saludo para ellas y aquellos que lo tienen ya su mamá, pues una oración le es importantísimo a cada uno de ellos. Una oración les va a ayudar y se los va a agradecer muchísimo en donde estén y harán bendiciones a ustedes. Pues felicidades a todas las mamás. ¿Algún comentario, Bolívar, Gildardo, para esas mamás que están esperando su día, digo yo? Sí, como dicen, mamá nada más hay una, ¿no? Así es. Y ese día, pues es la reina del hogar, a que los tienen. Claro. Qué lamentable que nada más sea ese día la reina del hogar. Debe ser todos los las días. mamás deben ser todos los días la reina del hogar. Yo le decía a un amigo, ¿qué le regalo? Una plancha, León, por favor, ni le regales plancha, ni lavadora, ni utensilio de cocina, salvo que ella te lo sugiera, ¿no? Porque se oye y me hace tal falta. Pero regálele cosas que ella utilice. Dice, no compres cosas superfluas. No es cierto. Siempre nuestras mamás esperan un detallito de nosotros, sí. Algo que a ellas les guste y que digan, mira, esto me lo regaló mi querido hijito. Así nos dicen a nosotros cuando están vivas. Disfruten a los que tienen a su mamá con ustedes. Y bueno, un abrazo afectuoso para todas ellas, de todo corazón, aquí equipo. Pero fíjate, José Juan, yo creo que eso, todas las quincenas, hay que llevarle ese detallito a las mamás, claro. No el 10 de mayo, claro. Porque el 10 de mayo está definitivamente enfocado a un aspecto 100% comercial y de consumo. Yo creo que las mamás sencillamente con que vean que la familia está tranquila, está a gusto, que sus hijos están bien, que sus nietos están bien, yo creo que es el mejor regalo que le podemos dar. Así es. ¿Sí? Y como tú dijiste, o sea, no nada más el 10 de mayo, o sea, eso es todos los días. Todos los días. Pasen a verla, aquellos que tienen mucho trabajo, pasen a verla un ratito, les va a dar mucho que estén con ella. Y bueno, todo este equipo de aquí de Aprendamos Economía, estos 3 compañeros, nosotros 3, Gildardo, Bolívar, José Juan, un cariñoso abrazo a todas las mamás, el staff, el maestro Caro ahí al frente, Yole en la cámara, Samuel, Claudia, todos los que hacen posible este programa y como tienen su mamá todavía viva, un abrazo afectuoso para ellas y para todas las más felicidades. Esperamos que este jueves, que es el 10 de mayo, es un día muy especial y como decir todos los días, no nada más jueves, se la pasen muy bien, que estén con ellas, disfrútenla y que Dios las bendiga siempre. Vamos a entrar de lleno
vamos a entrar lleno a un tema bastante interesante, pues nosotros queremos analizar de cada uno de los 3 importantes miembros que quieren dirigir este país su propuesta económica. Aquí tenemos 2 cosas que revisar. Uno, qué es lo que plantean ellos para el manejo de la economía, cómo ellos pretenden manejar la economía y sus propuestas, que prácticamente son las que nos interesa conocer, porque al final de cuentas a quien le toque la responsabilidad de dirigir este país va a tener que hacer las cosas bien, porque es necesario que los planes que ellos tengan contribuyan a que este país grandioso que es México mejore y esté cada día mejor. Vamos a empezar a analizar el primer punto con Andrés Manuel López Obrador. ¿Les parece? Bueno, también hay que comentar la nueva modalidad en esta ocasión, que se presentan 2 candidatos independientes, o sea, candidatos sin partido. Claro. Le da otra sí, pero ahí en allá. detalle ellos no presentan nada importante. No, te digo esto porque también los 3 no han presentado algo así como que digas, bueno, este es el plan. Claro. Ha habido una diferenciación entre otras elecciones que se dificulta pues entender ahorita cuál es el... Pero en este caso son los que más proponen algunas cosas relevantes para manejar el país. Por ejemplo, Andrés se orienta hacia la no nacionalización de cosas, ni expropiaciones, ni comunicación ante su gobierno, tranquilidad y garantía a la banca del país, infraestructura que requiere el país, mucha infraestructura y sobre todo el mantenimiento a lo que hay aquí, licitar todo, impulsar la inversión pública. Por eso es que hemos dicho en estos programas que necesitamos mayor inversión pública para que esto pueda, como siempre, facilitar la producción de bienes y servicios y la inversión que viene de fuera, ¿no? Evitar el déficit en la economía y los programas sociales que beneficien realmente a la población y obviamente apoyo a todos los que necesitan y que necesitamos en este momento prácticamente algunas cosas importantes en la economía. Hildardo, Bolívar, fíjate está en la mesa el comentario. Yo creo que lo que dice Bolívar es cierto. Si queremos ser equitativos debemos de tomar en cuenta a los 5 participantes, a los 2 independientes y a los 3 que vienen con coalición. Creo que en campaña lo que están manejando los candidatos son situaciones de carácter mediático. Es difícil entender muchas veces sus planteamientos o sus lineamientos de política económica. Claro. Sin embargo, hay un documento que todos los partidos tienen que registrar ante la instancia, su plataforma electoral. Y en ese sentido, bueno, los principales puntos que yo veo en Andrés Manuel los resumo de la siguiente manera. Así es. El primer punto que le hace énfasis a Andrés Manuel es combatir la corrupción y reorientar el gasto improductivo de la burocracia a proyectos de inversión con impacto económico y social. O sea, combatiendo la corrupción, ese gasto, recausarlo en aspectos de impacto económico y de carácter social. Ese es el primer punto que veo yo que presenta su plataforma electoral. El segundo punto que creo que es muy importante es no aumentar los impuestos ni crear nuevos. Así es. La prioridad será la estabilidad económica con finanzas públicas equilibradas, como tú decías. O sea, no hay déficit. Gastar con lo que ingresa. Eso es algo porque evita caer en una etapa de deuda y tan complicada como está actualmente. Otro factor que él maneja es crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar los proyectos de infraestructura y fomentar la competencia en el sector bancario y potencializar la banca de desarrollo. Yo creo que el hecho de considerar en este fondo a la iniciativa privada, con eso se quita muchas cortinas de humo que se menciona con relación al aspecto electoral que actualmente hay, que hay una guerra de cuestionamientos y de acusaciones que, bueno, muchas veces se entiende porque es un efecto electorero lo que se busca. Claro, claro. Fíjate que el otro es fortalecer el capital humano especializado y fomentar la vinculación con universidades.
Esto significa que las universidades deben de preparar gente, profesionistas vinculados a fortalecer el capital humano en las actividades productivas. Creo que esto es un punto muy interesante y apoyo la investigación. Eso es lo importante. Sí. El otro punto es reestructurar el sector petrolero. Claro. Nuestra entidad, pues somos víctimas. Eminentemente petrolero. Somos víctimas del resultado de la situación actual de la industria petrolera. Claro. Entonces, él plantea invertir en Pemex, rescatar la industria de Pemex y además la petroquímica también que mencionaba ahí. Reactivar las 6 refinerías y crear dos nuevas, que eso va a tener un efecto muy importante en nuestra zona, pero además buscar una transición hacia las energías renovables. Así es. Yo creo que desde el punto de vista, y me gustaría terminar el último punto para darle aquí la palabra al maestro Bolívar, que lo veo que ya me quiere quitar. Alza la mano y no sí, me hace. Estamos en la escuelita, acuérdate. Sí. Fíjate que conformar un sistema complementario de aeropuertos, yo creo que uno de los temas torales de discusión actualmente es este planteamiento del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, aquí hay un planteamiento, la semana pasada ya maneja el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, de que está en la mejor disposición de platicar y revisar los aspectos técnicos y financieros. Yo creo lo importante que no debemos descuidar aquí es, y tiene toda la razón del mundo, no podemos nosotros invertir en una obra la mayor parte de la disponibilidad del recurso que tiene el Estado. Y es para el 8% de los aviones, ¿no? No, pero además hay necesidades a nivel nacional. Entonces, no podemos gastar la mayor parte del recurso en una obra faraónica descuidando al resto de la infraestructura del país. Yo creo que eso es importante en ese sentido, porque se puede replantear esta idea del nuevo aeropuerto. Pero regresando del corte, seguimos platicando sobre este tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando un tema bastante interesante en estos momentos con el maestro Gildardo, el maestro Bolívar, acerca de las propuestas económicas de los 5 candidatos que están compitiendo por la carrera presidencial en este país. Y analizamos el caso de la elección de Manuel López Obrador acerca de lo que él propone. Obviamente por el programa, que es corto, y los temas, pues presentamos lo más toral, lo más importante que él propone. Hablamos ahorita del José Antonio Meade, el candidato de la coalición, ¿cómo se llama? Del PRI. Hacer problemas, él plantea varias cosas, 5 o 6 cosas, hacer más accesibles los productos y servicios financieros como pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales. Inclusión del principal compromiso con las mujeres. La inclusión tiene que ver con el crecimiento económico y el impacto del mercado interno. Apostar por la continuidad de la reducción de niveles de endeudamiento. Habrá más escuelas de tiempo completo, un nuevo modelo educativo y una nueva forma de crear oportunidades. Esto es lo que propone en otros puntos el licenciado José Antonio Meade, del grupo del partido que forma coalición con el Verde Ecologista, el PRI, con Alianza y el PRI. Nueva Alianza y el PRI. Sí. Entonces, él plantea estos puntos y que son interesantes también en su propuesta como candidato presidencial. ¿Decías algo, maestro Bolívar? Bueno, en relación a lo que platicó Gildardo, o sea, uno va más al enfoque social, ¿no? Y el otro va a la parte de estructura económica, ¿no? Pero bueno, son las propuestas que ahí están y falta ver el cómo, lo veremos más tarde. Pero es parte de su plataforma electoral, sí, ¿no? Lo que él propone es parte de esto, sí, obviamente. Lo que yo decía al principio es que como que están al choque, pues, a la raya, tuvo que salir un pórtense bien.
hay un choque pues verbal entre una y otra, y van como que van al borde pues de crear, pues yo he visto lo que le pasó. Y ¿no? como tú dices, ¿no? Por ejemplo, cuando llegue ese encuentro entre ellos, ese enfrentamiento entre ellos, quizás las propuestas que ellos hacen ya no se notan. ¿Por qué? Porque la cuestión mediática está pendiente de lo que se dicen, pero cuando revelan las partes que proponen para llegar a ser presidente de la República, ya no se nota. Y es por eso que encontramos muy pocas cosas en cuanto a lo electoral, a lo que ellos plantean como propuesta económica en este país. ¿Decías algo, Gildardo? Sí, bueno, retomando la plataforma electoral de esta coalición, que José Antonio Meade registra como candidato a la presidencia de la República, hay que resaltar algunos de los puntos. O sea, él plantea crecimiento y desarrollo económico elevado, sostenido e incluyente. Sí, es un punto. La cuestión principal habla con el compromiso que tiene con las mujeres, inclusión, que es el crecimiento de la economía y el impacto de la economía. El segundo punto es preservar las fortalezas macroeconómicas que generan confianza y son reconocidas internacionalmente. A nivel mundial, claro. Sí. El tercer punto, un ecosistema que estimule y facilite el emprendimiento desde edades tempranas, desde el joven, o sea, promover entre los jóvenes este planteamiento. Detonar la productividad de las pequeñas empresas, impulsar la construcción y mantenimiento de infraestructura mediante empresas mexicanas de ingeniería y construcción con apoyo de todo tipo para competir favorablemente. Continuar impulsando la formalización del empleo con énfasis en los jefes de familia y en los jóvenes para desarrollar su talento empresarial y de innovación. Y otro punto que se resalta en la plataforma es crédito para impulsar la inclusión financiera, acceso al financiamiento productivo y fortalecer la banca de desarrollo para ampliar el crédito. O sea, son muchas líneas de acción. Claro. Que no se sabe lo mismo de los comentarios de Andrés Manuel. Los de él. Son líneas muy genéricas que no nos dice cómo aterrizarlas. O cómo aterrizarlas, con qué aterrizarlas. Claro. Sí. Y en lugar, y estoy de acuerdo con Bolívar, y en lugar en este proceso de campaña de ir aterrizando estas propuestas de manera concreta, se han desviado en hacer acusaciones sin sentido, lo que la sociedad mexicana necesita y requiere escuchar de los candidatos de todos los niveles. No son acusaciones, no son agravios, sino son propuestas concretas. Y ojalá esto se mejore. Y como tú decías, al final de cuentas, con esas acusaciones de que tú eres, tú el otro, en ese devenir de cosas que dicen, aparecen sus propuestas. Pero como la parte que estamos viendo son las acusaciones que nos llaman la atención, dejamos de ver lo que ellos proponen. Sí, se pasa pues. Resalta más lo negativo que lo positivo. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que se tiene que medir las gentes esas que están en esos encuentros que tienen, en esos foros que hacen de llegar allá, en esos foros, como tú dices, de llegar. ¿Cómo voy a llegar a eso? ¿No? Propongo esto y cómo se va a realizar así. Muy bien, vamos al caso de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya hace una serie de propuestas también, habla de estabilidad económica del país, un modelo económico que centra el aprovechamiento de las tecnologías, el cambio en el país es importante para él, requiere un cambio institucional, habla de cambiar el Poder Judicial, reiteró que necesita un cambio, habla mucho de cambios, el ingreso mínimo, el salario mínimo para las personas, mejorarlo, orientar el gasto social, impulsar la inversión pública, mantener un tipo de cambio flexible, en fin, él maneja una serie de datos que yo creo que por ahí se van, y comentaba él esta parte, ¿no? Siempre pensar en un cambio, y una palabra que a mí me llamó la atención, que hasta la subrayé, donde decía él, él dice que no debe impulsarse la cuestión industrial, sino la parte
Ay, no le contó ese nombre que él puso. Habla del fortalecimiento del mercado interno. Mientras tú platicas, lo busco Bueno, ahorita el término. también algo es que mira, hay cosas que van afín, el problema es cómo lo voy a llevar, ¿no? Habla también del Consejo Económico y Social Incluyente, en las que agrupa al sector empresarial, al laboral, al académico y a líderes sociales. O sea, parecido a los otros allá, pero a la bronca es cómo lo voy a realizar esto, ¿no? Claro. Y hay frases que uno se queda admirado, ¿no? Por ejemplo, impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado. Claro. Orientado al crecimiento económico con equidad. O sea, son muchas aspiraciones muy abstractas, muy teóricas, pero no tienen totalmente desvinculadas con el cómo, ¿sí? El cómo. Imagínate, establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas las dimensiones y manifestaciones. Hay un detalle que me da la atención. Yo no sé cómo quiere parar la cuestión de la industria. Dice el cambio en el país es pasar de la economía de manufactura a una economía de conocimiento mentefactura. No sé qué quiso decir con mentefactura. De inteligencia, tecnología, ¿sí? Genera más desempleo. Ah, claro. Pero fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo nacional frente a los ciclos de la economía mundial. Fíjate qué interesante esta frase. Ajá. ¿Cómo voy a fortalecer el mercado interno cuando nuestra economía es una economía abierta destinada al mercado mundial? Al mercado. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dar marcha atrás? Si das marcha atrás, estás regresando al pasado. Si quieres fortalecer el mercado interno, porque lo ha dicho, es regresar al pasado, y al pasado nadie regresa. Claro. Entonces son las contradicciones que se ven. Relanzar los factores de producción nacional con una lógica de libre comercio e integración plena al mundo. Bueno, ese es el proyecto que actualmente existe. El que existe, claro. Y que se ve... Como de un globalizador. Como una continuidad. Una continuidad. También la política fiscal. Ahora, si revisamos en qué coinciden cada uno de estos... hablemos de los otros dos compañeros. Y revisaremos en qué coinciden estos los tres principales al final de cuentas, ¿no? Porque, ¿qué propone Margarita Zavala? ¿Qué propone el otro? El Bronco. ¿Cómo se llama el Bronco? El Bronco nada más propone mochar la mano. echar la mano ya. al que roba. El Y él dice el Jaime Rodríguez, por ejemplo, Jaime Rodríguez, ¿qué propone? Bueno, eso propone, pero no encontramos nada de él en cuanto a la propuesta como candidato formal. Dice que todo lo tiene en internet y he buscado, bueno, algunas cosas que él propone. Es continuar con lo mismo. No han salido así como las anteriores, pero entre unas cosas ella habla sobre el financiamiento. Pues. Ella quiere eliminar el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quién? Margarita Zavala lo que propone también de por Margarita Zavala aquí. Ella propone, ella se ha ido, la candidata del PAN se ha ido independiente, se ha ido por la cuestión de la justicia, ¿no? De la paz que tenga el país, usando los medios que tiene el gobierno, como es el ejército, unir todo para dar la paz. Ella se ha ido por esa parte. Habla también del incremento de la inversión en infraestructura. Ajá. Mira, su plataforma nos dice varias propuestas. Resalta finanzas públicas en orden, ¿sí? Usar los recursos en lo que realmente sea prioritario y reducir los gastos superfluos. Eliminar el financiamiento a partidos. Interesante. Sí. El gasto de gobierno en publicidad y el fondo de moches. Los moches, acuérdense. Sí, el fondo de moches. ¿Saben cuál es el fondo de moches? Que cuando hay una ley que se va a discutir en el Congreso de la Unión, bueno, cada bancada pide una cantidad de dinero para que puedan votarla. Y por ahí hay un fondo que se dedica a darle a los diputados, que dicen por ahí... Porque tú no has sido diputado. No he sido diputado. Cuando sea, si no quitan ese fondo de moches, lo vas a... Quitar los moches es una partida especial sí, que va de 20 a 30 mil millones de pesos.
Nada más. Nada más. Ahí sales millonario con ese de ser diputable. Otro aspecto que también corrige con los anteriores es el salario mínimo. O sea, claro. Hablan también de un incremento del salario mínimo. Pero nunca hablan de aumentar la... ¿Cómo? No, sí, va a aumentar. Inclusive uno dice que va a llegar a 100 pesos y de ahí conforme vaya la inflación. Pero más que nada es un salario remunerador, no hay incrementos, pues. Anaya dice que va a llegar a 100 pesos y ella está hablando también de un incremento. Pero va a ganar el TLC. El TLC está poniendo $16 por persona. Sí. Ahora lleguemos tres cosas. Uno, ¿en qué coinciden estas personas? ¿En qué coinciden? En crecimiento económico, en la estabilidad económica, en los ingresos, más los ingresos del trabajador, en el exterior y en el mercado mundial. Si buscamos, eso coincide. Regresando del corte, continuamos con nuestro programa Aprendamos Economía. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto aquí con Gildardo y Bolívar un tema bastante interesante que pensamos que va a ser muy breve. Resulta que da para mucho más hablar de estas propuestas que hacen los candidatos que quieren dirigir este país, que es Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, que ya conocemos otro como el Bronco. Entonces, seguramente ellos hacen una serie de propuestas que van con el interés de dirigir este país, que yo pienso que hay muchísimas coincidencias entre ellos. Todos los 5 o 6 5 candidatos que están ahí, obviamente han visto la situación del país, un país en crisis permanente, un país que hablamos de crecimiento económico, un país que queremos impulsar el crecimiento y resulta que no ha sido posible por múltiples razones. Yo creo que no ha sido un manejo eficiente de este país y eso ha propiciado la situación que estamos padeciendo. Aun cuando este modelo exportador que tiene el banco, la economía globalizada, ha mejorado algunos sectores exportadores que al final de cuentas, aunque ellos dicen que somos el número 4 o 1 exportador de vehículos, no son vehículos mexicanos. Las pantallas de televisión no son cuestiones mexicanas. Entonces yo creo que por ahí hemos descuidado una parte del mercado interno y este país nuestro, de más de 122 millones de seres que vivimos aquí, estamos esperando precisamente que este país nuestro se esté ocupando los mejores lugares y vivamos en mejores condiciones, se disminuye el desempleo, crezca la economía, tengamos ingresos, cada vez que trabajamos, ingresos suficientes para poder consumir los bienes que necesitamos. Necesitamos que este país nuestro, que es México, realmente esté mejor, en mejores condiciones y pienso que cualquiera de los 5 que son candidatos de este país pueden hacer lo que tienen que hacer mejorando la situación de nosotros. Y esa es la idea de este país. ¿Decía algo, Bolívar? Sí, bueno, se enfrentan ante problemas muy complicados y todos tienen que ver con ellos. O sea, como el primero que decía Gildardo, uno de ellos es la corrupción. Claro. Cómo eliminar combatir la corrupción en un modelo que la verdad... que lo propicia. Lo propicia y le da vida a esto, ¿no? Claro. ¿Cómo? Es decir, por lo que llegamos o queremos alcanzar acá, ¿no? Otro es el bienestar social. Habla del confort de las familias, hablan del aumento del salario mínimo, bueno, otro más es la inseguridad, que también más se maneja aquí muy frecuentemente. El desempleo. El desempleo, el empleo. ¿Cómo cómo se va a hacer para que darle, es decir, nosotros en programas anteriores hablábamos que México debe estar en un crecimiento económico como del 4%, 5%. ¿Esto nos va a llevar allá? Creo que no. Y tú has dicho una gran verdad. Son 5 puntos que revisamos. Inversión. La cuestión de inseguridad. La parte de la corrupción. El desempleo. El ingreso de las personas que no tienen con qué consumir todo. Son una serie de elementos, de factores que han afectado drásticamente a nuestra sociedad, a nosotros mismos.
Yo creo que estas gentes deben tener muy puntual este asunto porque eso es lo que nos ha golpeado muchísimo. Así es. Si tú ves, mucha gente se queja de esto. Gentes que tienen un conflicto en sus propios negocios porque tienen inseguridad. Nosotros mismos, pues. ¿Cuántas cosas escuchamos aquí cuando salimos del programa o cuando salimos de clase con nuestros propios alumnos? Nos han dicho. Una alumna que me dice que le vino una cosa aquí atravesada, me dice, maestro, me asaltaron y hasta le sacaron el hueso del hombro donde le jalaron las cosas. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con seriedad los 5 candidatos y estar, pero el que gane, pendiente sobre esto. La parte de la corrupción ha permeado a todos los niveles. En la policía, en otros aspectos, y por eso no se combate. Sí, en todos los niveles está la corrupción. Y hablaban algunos datos, yo sé, que seamos el número 1 a nivel mundial en corrupción. Y es terrible esta situación entre nosotros mismos. ¿Decía algo, Gerardo? Sí, yo la corrupción la dejo a un ladito. Yo creo que el análisis económico es importante, tiene que ver es todo con eso, con la corrupción, pero si no yo creo que de los candidatos sí hay que resaltar que hay un modelo de desarrollo, un modelo que nace en la década de los 80, que la estrategia es reducir la función del Estado, ¿el neoliberal? De darle al mercado la opción de promover el desarrollo y enfocar a ese mercado hacia el exterior, abrir todas nuestras fronteras desde el punto de vista arancelarios, de permisos, de lo que era el manejo de una economía que se enfocaba hacia consolidar un mercado interno. Y bueno, entramos en esta dinámica, nos encontramos en un modelo que ha tenido crecimiento la economía, sí es cierto, la economía ha crecido, nada más que la riqueza generada no ha beneficiado a todos. En pocas manos. No ha beneficiado a todos y no hay forma como se permee ese beneficio con el resto de la sociedad. Así es. Yo creo que ahorita en la negociación del TLC se está viendo el panorama. No es posible que otros países o instancias exteriores nos cuestionen al Estado de la situación de los salarios de los trabajadores mexicanos. Somos los que menos ganamos en el mundo. Que la política económica que el gobierno actual está promoviendo es válida, pero no debe ser a costa de los salarios de los trabajadores, porque los salarios de los trabajadores, bueno, no puede haber una sociedad tranquila, una sociedad estable, una sociedad donde las familias estén conviviendo de una manera positiva, si en esa casa los salarios no alcanzan mínimamente para solventar las necesidades básicas. Yo creo que si el modelo de crecimiento hacia afuera nos promueve y nos desarrolla, hay que continuar con él, pero hay que buscar mecanismos que de alguna manera restablezca este gran desequilibrio con los ingresos de los salarios de los trabajadores mexicanos. Fíjate que yo leí acerca de la idea que tiene la OCDE sobre este modelo. Dice, ya dio para menos, no hay para más. Y hay un sentir en los Estados Unidos, la economía número 1 del mundo, hay un sentir generalizado de que el modelo ya no da para más. Es una gran mayoría de la población no se ha beneficiado con esto. Un grupo, el 1% del mundo, es la que se ha beneficiado con este modelo neoliberal. Entonces, se tiene que buscar y regresar al bienestar de la colectividad. Esto no es demagogia, Gildardo. Tú lo dijiste muy bien hace un rato. Tiene que buscarse bienestar para todos. Si no, ¿con qué compras? Si no vives bien, ¿qué tienes que hacer? Robar. ¿Qué tienes que hacer? Una serie de cosas que la gente de forma increíble está sobreviviendo. Yo creo que estos candidatos que tenemos para la presidencia de la República, tiene que pensar en la colectividad en todo el país, en cómo vivir mejor que ahorita. Pero todos nosotros tenemos que estar pendientes sobre esto, pues. Y creo que
si la economía número del mundo, que es Estados Unidos, está siendo proteccionista ya con su economía, entonces hay que voltear a ver qué están haciendo los que generaron este problema del neoliberalismo, que fue el grupo de los 7. Ahora quieren una marcha atrás. Ahora quieren marcha atrás. Y nos dejaron Embarcados. Nosotros regresamos tardecito a hacer las reformas cuando todo el mundo está dando marcha para atrás. Es más, no hubiesen hecho ni las reformas. ¿Decías algo, Bolívar? Sí, yo volvería a traer de nueva cuenta a la corrupción. Así Mira, es. el gobierno puede tener las mejores políticas, puede implementar esto, Claro. pero con la corrupción lo hace así. No se ha cuantificado, pero yo creo que todo ese dinero que estamos hablando en el sexenio de tantos gobiernos que han desfalcado, eso daría más. O sea, no hay necesidad, pues, si tenemos la conciencia de servir, no de servirnos Claro. Y esto lo vemos como una escuela de los políticos, como una escuela que llegan Claro. allá para servirse, no para servir. Entonces, esa parte que se quiere combatir tiene que ser duro, pues. Yo No creo cortarle que la mano, pero la duro, corrupción sí. es un problema. Es un problema que... Y yo La creo inseguridad es otra, tú decías. la inseguridad es otro, el bajo crecimiento económico es otro. O sea, hay una diversidad de problemas. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos? Yo creo que Ese es el compromiso que tiene quien gane en el gane, país. sí. la corrupción, hay instituciones que no se dejan, Corromper. que no consolidamos, no avanzamos. A mí me preocupa severamente que el propio MIT haya enviado al Congreso la ley MIT que decía acabar con el fuero desde el presidente de todos los servidores públicos. Y es absurdo que un candidato mande eso Y se lo que acepten los sí, diputados. lo acepten, pero en la Cámara de Senadores lo echa abajo. Lo echa abajo. Lo echa abajo. Entonces, ¿hasta dónde llega la corrupción? ¿Qué No, pero miedo hay y temor le pero hay una tiene? insensatez. Eres tú candidato, no eres el presidente de la República. ¿Cómo vas a ir de ahorita a dar instrucciones al Congreso? No, pero eso es válido. Cualquier ciudadano puede enviar. Fue una iniciativa Sí, que aprobó, que la que aprueban aprobó, de inmediato. No. sí, que aprobó, pero cuando lo envían a la otra cámara la echa atrás. Porque O sea, es un no la deja candidato, pasar. No es un candidato, no es el presidente. No, pero no es por eso. Es por proteger. Por protegerse desde los que están en posiciones de elección popular, los que tienen responsabilidades, Claro, o sea, también. tienen fuero. Y Claro. ellos dijeron, no, esto no pasa por una diversidad de Y razones. ahí empezamos y búscale. Ahora, la parte insegura. Que muchos ya no invierten porque los han amenazado, o los han secuestrado, o los han asaltado. Entonces, ese es otro ¿cómo lo vas a enfrentar? Ese que se van a enfrentar quien gane, ahora sí quien Así gane. quien ¿no? gane Va a tiene que enfrentarse con ese enfrentarlo. problema. Y bueno, y con los otros, pues, pero de principio esto, ¿no? Yo creo que el caso del empleo es con inversión. Abre los espacios y que la gente genere empleo. Por los otros dos. Sí, pues, pero fíjate bien, mira, por ejemplo, si vamos a manera local, muchas empresas en Cárdenas se fueron a Mérida, por eso que tú dices. Ahí por el colegio, casas vacías, ya abandonadas, por misma inseguridad. O sea, tienen que pagar derecho de piso, pues. Entonces espantas a los inversionistas, los espantas y se van. ¿No? Y se van a donde haya mejores oportunidades. Donde hay seguridad jurídica. Por la inseguridad. Y los amenazan. O sea, los amenazan. Pues qué bueno, porque es un tema que tenemos que retomar revisando el corte. ¿Te parece? Sale. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando este tema bastante interesante de los candidatos con Gilberto Bolívar. Pero si está manejando, escúchelo en el 107.3 de FM, La Voz Universitaria, y va a escuchar este programa muy bien. Si está en su casita, TV abierta, estamos en el 35.1 y en cable en el 9, en canal 9. Bueno, llámenos aquí en el estudio, tenemos un teléfono, el 358-1596, para sugerencias de algún tema, para salvar este grupo que está aquí. Bueno, y también opinar sobre lo que estamos comentando nosotros en este tema,
que va para muchos son las aportaciones del proyecto económico de uno de ellos, de los candidatos que tenemos aquí y quieren ser presidente de este país y hacen unas propuestas económicas que son interesantes, porque decía hace un rato, coinciden los 5 de alguna manera en la parte de la economía, en la parte del crecimiento económico, en la parte del empleo, en la parte que comentamos acerca de la corrupción, de la inseguridad que estamos padeciendo todos nosotros. Y bueno, y por ahí está el tema que estamos analizando. Yo creo que para el próximo programa que tengamos el día 15, vamos a analizar lo que nos queda pendiente acerca de los mercados. Es un tema bastante interesante porque también nosotros tenemos que ver mucho en el mundo acerca de las cosas que producimos y exportamos. Nos quedamos, Bolívar, con el tema de... Sí, ya habíamos empezado con la corrupción. Claro. Seguimos con la inseguridad que desmotiva pues la inversión. Entonces, otro punto importante para las propuestas de los candidatos es la inversión, pero una inversión destinada a infraestructura, ¿no? Que es la que nos compete, la que necesitamos, y para ello pues habría que ser competitivo pues en cuanto a la designación de esa inversión. Yo digo una cosa importante, el Estado tiene como función fundamental es facilitar la producción. ¿Cómo lo hace? Con la inversión pública. Él tiene esa obligación de hacerlo. Pero hace un dato rebuscado yo información y dice que del peso que se invierte el gobierno en estos momentos, 20 centavos se dedican al gasto de inversión productivo y los 80 centavos al gasto operativo, al gasto corriente, en nóminas, en paseos, en teléfonos celulares, en todas esas cosas que no son productivas para el país. Una de las cosas que proponía uno de los candidatos, creo que Andrés Manuel, decía 50 centavos para el gasto de inversión y 50 centavos para el gasto corriente. Si los gobiernos, si los candidatos de este momento, los 5 ellos, pensaran que 50 centavos de gasto de inversión, se lograría lo que tú dices. Esta inversión se necesitan 50,000 millones de dólares al año para que esta economía crezca y sostenido por lo menos 6 años para ver un desarrollo económico más estable del país. Yo creo que por ahí está el asunto de la inversión, ¿no? ¿Qué decía Gildardo? Sí. Perdón, Bolívar. Sí, es lo que Gildardo hablaba hace rato de ese concepto de inversión que va a generar el empleo, ¿no? Claro. Y generando empleo, o sea, como una cadenita de reacción, ¿no? Generas empleo que está generando, a lo mejor se elimina la inseguridad, porque hay inseguridad porque no hay empleo, ¿no? Entonces, pues generando empleo, pues ya combatimos la inseguridad. Y mejorando el ingreso sobre todo, ¿no? Porque también, hoy preguntaba a mis alumnos de macro, y le preguntaba yo, sacaron el tema ellos del ingreso, nosotros lo que ganamos menos de esta somos nosotros, sí, le digo. Y le digo, profesor, tú trabajas, muy pocos alzaron la mano de que trabajan. Y me dice uno, ¿yo por qué dejé de trabajar, maestro? Porque el salario es increíble que me pagaban. Como 2,000 y tantos pesos al mes, 1,000 y tantos pesos a la quincena. ¿Sabe usted en qué me lo gastaba yo? En transporte y lo que medio comía ahí. Nunca tuve dinero para otras cosas personales. Porque tú comentabas del mínimo de los ingresos, ¿no? Hace un ratito en el comentario que hiciste. Sí, son salarios míseros. Mísero. No es remunerador, pues. Pero el caso del neoliberalismo, que es el modelo que estamos viendo en estos momentos. Sí, ¿no? yo creo que... Pero si nos podemos comparar con otras economías, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Mira, esto teóricamente ha habido una discusión, una década de los 70, 80, que inclusive se llegó hasta el año 2000 en la discusión, que decían, bueno, nos hemos olvidado, por ejemplo, dentro de la ciencia económica, el concepto de redistribución del ingreso, que era un tema toral antes para los economistas. Ajá. Eso es más, está fuera de la agenda de los economistas. Ahorita los economistas nada más piensan, porque ellos dicen, primero hay que crecer, esta corriente actual, primero hay que crecer para luego distribuir. Bueno, ¿qué ha sucedido desde que ingresamos al TLC a nuestros días? Bueno, ya estamos en la economía número 12, por ahí mencionan. 15, tengo el dato aquí. Unos dicen 15, otros 12, a lo mejor lo viste a precio La constante. 15, aquí la tengo, 15, porque somos menciona la última, fue Singapur. Bueno, hemos crecido, sin embargo ese crecimiento ya llegó a un nivel
donde ha generado una marginación y una desigualdad absurda, como nunca antes vista. Un contraste muy Un contraste marcado. tremendo. No es posible que la riqueza se acumule en unas cuantas manos. 15 personas tienen el 70% de la riqueza de este país. Ahora está el planteamiento. Bueno, hay riqueza, se está creando, vamos a hacer planteamiento de redistribución, de buscar un contrapeso, de hacer una equidad. Nadie sale perdiendo, todos se benefician, Así es. porque si se pagan mejores salarios, si se dan mejores ingresos a los trabajadores, a los empleados, el mercado interno se fortalece, hay más demanda, hay más compra, y todos los que se dedican a la industria, al comercio, se van a beneficiar, porque sus industrias y su comercio se va a activar y van a crecer. Pero como estamos endiosados en el mercado mundial, la preocupación es producir para exportar y tenemos totalmente descuidado nuestro mercado interno. Yo creo que tenemos que hacer un cambio radical de este planteamiento. Y el único que lo puede hacer es el Estado. El gobierno, el Estado puede inducir este cambio, pero de una manera cautelosa, de una manera ordenada Y organizada, y organizada, no chocando ni con los que generan empleo, ni con los que generan riqueza, sino simplemente decirle, oiga, está bien, están produciendo riqueza y están exportando, pero también tenemos que cuidar adentro la casa, porque nadie vive tranquilo, nadie va a dormir tranquilo cuando alrededor existen familias con hambre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Y estamos en una coyuntura electoral y necesitamos que los que participan o los que andan buscando el puesto de presidente de la República planteen cambios, no cambios radicales, sino cambios para mejorar el nivel de vida de las familias, pero no hacer planteamientos en el mismo esquema, no Más hacer de lo mismo, planteamiento más de lo mismo, sino que se diga, bueno, vamos a negociar en el TLC que los $16 diarios que se están planteando ahorita para la industria exportadora, que se pague de salario. Claro. ¿Sabe lo que significaría $16 Un ingreso diarios? más que suficiente. Vamos a Ponla 20 pesos. más de 300 pesos diarios, que significaría cerca de 10,000 pesos mensuales para un obrero, cuando ganan el salario mínimo ahorita De 80 y tantos 2,400 pesos. 2,400 pesos. No, Una cosa eso no es absurda. posible, pues. No, Entonces no se puede se seguir. tiene que replantear las cosas bien. Yo pienso que bien. Que tienen que, estos que quieren administrar nuestro país, que quieran al mexicano, que no se conviertan en enemigos del propio que los elige. Cuando quieren el voto, qué cosa no te dicen, man. Pero cuando están allá, se convierten en enemigos del pueblo que lo eligió. Que realmente vean al pueblo que lo eligió. Eso es lo que tienen que ver por este país. No se van a ir a otro lado. Aquí van a morir, aquí van a envejecer, pero que cuando los recordemos bien. No que estemos como algunos que no Sí, los se van recordamos. a otro lado, se van a Europa. Se van a pasear, Baleares, pero tienen que regresar a su país. se van a vivir. Pero realmente, si tú, lo que te hace más grande a ti como persona es el legado que tú dejas. ¿Qué le dejas a los mexicanos? ¿Qué le vas a hacer cuando tienes que administrar este país? ¿Cómo te van a recordar? Eso es lo grande tú. Pues si dejas este país en ruinas, ¿cómo te van a recordar? Si lo dejas próspero, en mejores condiciones, la gente tiene memoria y te va a recordar bien. Por eso hay gente que dice, es que ese es populista, pero ¿cómo atendió a su pueblo? Yo este otro que administra esta condición, ¿cómo? Obama fue populista, Sí, lo dijo. y lo dejó mejor en otras condiciones. Ahora, yo creo que por ahí debe ser que realmente quiera este pueblo de México tan noble, y que tenemos todo para hacer una potencia, como dirían por allá, pero necesitamos ir de la mano. Este país camina, este país mueve, se entristece, se alegra, tiene fiesta, pero va caminando solo. Necesita que el gobierno vaya de la mano con él. Lo arrope. Que diga qué necesita el agricultor, qué necesita el pecuario, qué necesita el pequeño empresario o microempresario, qué necesita el que presta un servicio, qué necesita la educación, qué necesita la salud, qué necesita. En función de eso trabajar. Pues lo va caminando solo.
necesitamos que el gobierno vaya con él de la mano. Lo que el mercado no ha podido resolver por su propio mecanismo, tiene que entrar el Estado. No hay de otra. Que no se haga un lado de su responsabilidad. Porque el que provoca la crisis es el empresario cuando dice no, cuando produjo de más y no vendió, guarda, despido trabajadores, ya no pago. Y dejo de comprar más materia prima, dejo de comprar esto, entonces crea una crisis. Y cuando crea la crisis, ¿quién entra al quite? El gobierno. Es el responsable de la economía. Y ahí nos vamos todos. Yo creo que por ahí va el asunto de esta economía. Yo creo que nuestros candidatos, que son 5, al que le toque dirigir este país, tiene que pensar bien que ir a este México nuestro y que trabaje de la mano con nosotros, no con fuera. Bueno, no podemos aislarnos del mundo, pero sí tiene que pensar aquí domésticamente. Concluimos. Sí, tiene que pensar en el bienestar social de México. Creo que estamos en una coyuntura. Yo lo que diría al público que nos vea, que no nos apasionemos en este proceso electoral, que respetemos las propuestas, no necesariamente lo que uno piensa, las demás personas deben pensar igual que uno. Que quieran en este país lo suficiente. Pero sí, y a nosotros. La libertad de decir las cosas, de plantear las inquietudes y cómo podemos seguir hacia adelante. Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que agradecemos a todos los que hicieron posible este programa Aprendamos Economía, a Viola que está en cámara, al maestro Carlos que está allá en máster, a Claudia, a Samuel, bueno, Luis, a ustedes que por dedicarnos su tiempo y a abrir este canal para vernos a nosotros, les agradecemos infinitamente el que hayan sintonizado este canal y Aprendamos Economía. Nos vemos el próximo martes, seguramente que nos veremos con otro tema sobre los mercados. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.